¿Qué hay, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí nos encontramos en este primer video, cosa que las circunstancias nos lleva a hacer, pues vamos a pasarla bien. Vamos a hacer nuestra clase como si estuviéramos en el aula y vamos a hablar acerca de el primer tema. Nuestro primer tema va a ser polígonos regulares. ¿Ok? Bien. Bien, entonces vamos a empezar con la unidad didáctica número 1, la primera sesión. Una sesión que ya hicimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo en clase, que es polígonos regulares, ¿de acuerdo? Este es el aprendizaje esperado. Vamos a reconocer los elementos de un polígono y reconocer sus propiedades, sus ángulos, graficarlos, para utilizarlos en la resolución de problemas. Además vamos a demostrar las propiedades generales del polígono. Ok, el video que se describe en este link, ustedes lo pueden descargar y visualizar por YouTube. Aquí no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a hablar de ello. Así que si pueden, tomen su tiempo para ver este video. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Qué se observa en el video? Bien, lo que podemos observar en el video es el arte islámico, el arte musulmán. En las mezquitas, en las iglesias, ¿no es cierto? Hemos visto un arte precioso, hermoso, pero este arte esconde algo detrás de él, ¿no es cierto? ¿Qué rama de la matemática crees que han usado para esto? Aunque parezca mentira, han usado la geometría, por supuesto, claro que sí. Observa bien estos portales, estos mosaicos que usan para hacer sus obras, ¿ya? Vamos a observarlo de repente más de cerca. Observa qué figuras geométricas crees que han utilizado para hacer sus figuras artísticas. Vamos, menciona 3 ejemplos. Tú dirás, profesor, pero esto de aquí que parece, no sé, una palomita, no se parece a ninguna figura geométrica que yo conozco. Pues la verdad, esta palomita que ves aquí ha sido derivada, o sea, ha sido formada a partir de figuras geométricas que tú conoces. Claro que sí. ¿Ah? ¿Qué tipo de figuras geométricas son estas? ¿No? Estas figuras que usan los artistas musulmanes para hacer sus obras. Claro, aquí puedes reconocer inmediatamente al cuadrado, al triángulo, inclusive al hexágono, ¿cierto? Pero estas figuras guardan una relación especial, guardan una propiedad especial, una característica. Y de esas características son las que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas características que deben saber los artistas musulmanes para aplicarlos en sus obras artísticas? ¿De acuerdo? Y a ver, en primer lugar podemos ver que estas figuras geométricas llenan todo el espacio. Llenan todo el espacio. Como puedes ver, esta figura geométrica, y solamente hay 3 figuras geométricas, existen 3 figuras geométricas capaces de llenar el espacio usando solamente esas figuras. ¿Cuáles crees que son? Pues esas figuras van a ser el triángulo, el cuadrado y el hexágono, precisamente. Esas son las únicas 3 figuras geométricas con las cuales podemos llenar todo el espacio, ¿de acuerdo? Pero bien, esa es una de las características. Hay otra característica especial de la cual vamos a hablar nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. El teselado es el arte precisamente de llenar todo el espacio usando una figura geométrica, una sola figura geométrica. El teselado existe en el arte y además en la naturaleza, como lo podemos ver en animales. Esto es una formación rocosa, natural. Está llena de polígonos, está llena de hexágonos. Adivinen qué es esto. Esta es la piel, ¿cierto?, de una serpiente. Eso que ven ahí es un copo de nieve vista a través del microscopio. Increíble. El ojo de una mosca. Y por supuesto, como ustedes habrán pensado, el panal de abejas. Las abejas hacen sus panales usando cera, pero formando hexágonos. Ahora, el asunto con el hexágono, ok, escúchenme esto,
El hexágono, aparte de ser una de las figuras geométricas con las cuales tú puedes llenar todo el espacio, el hexágono cumple algo más que no tiene el triángulo y el cuadrado. Nosotros podemos albergar más área usando un hexágono y el mismo perímetro que usando un triángulo o un cuadrado. Es decir, con el mismo perímetro entre un hexágono, triángulo y cuadrado, uno puede almacenar o tener más área en un hexágono. Y eso lo usan las abejas para almacenar más miel usando menor cantidad de cera. Ahora yo me pregunto, ¿cómo saben eso las abejas? ¿Acaso las abejas saben matemática? Bueno, esa es una pregunta que te la dejo ahí, ¿de acuerdo? Pero vamos a entrar en materia ya. ¿Qué es un polígono? Vamos a definir algo bien sencillo. Un polígono simplemente es una figura geométrica que está hecho por líneas rectas, ¿no? Y además esta figura es cerrada. Eso es todo. Con eso vamos a definir el polígono. Ahora, aquí tenemos esta figura que es un polígono, tiene el lado recto. Este de aquí puedes observar que no es un polígono porque tendrá un par de lados rectos, pero el resto, claro que no. Esta ni siquiera está cerrada, así que no es un polígono. Entonces vamos a definir polígono como formas bidimensionales hechas con líneas rectas y además tiene que ser cerrada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos las diagonales, estas diagonales que es un segmento que une dos vértices y los vértices son las esquinas de los polígonos, ¿cierto? Tenemos los lados es ese elemento que está unido por dos vértices. En este caso, en este ejemplo, tenemos un pentágono, tiene 5 lados. Ángulo exterior, el ángulo formado por un lado del polígono y la prolongación de otro lado. Ángulo interior, el ángulo formado por dos lados del polígono. Claro, esto tú ya lo sabes, vamos a repasarlo nada más. Podemos clasificar los polígonos por su convexidad, es decir, podemos tener un polígono convexo o un polígono cóncavo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el convexo, todos sus ángulos son menores que 180, mientras que el cóncavo tiene uno por lo menos que es mayor a 180, un ángulo interno como este de aquí, este rosadito, ¿de acuerdo? ¿Puede tener más? Claro que puede tener más. Ahora podemos definirlo también por la congruencia de sus lados y sus ángulos. Por sus lados, por ejemplo, podemos tener el polígono equilátero. Eso significa que todos los lados son congruentes, es decir, iguales, ¿no? Aquí tenemos un polígono con todos los lados iguales. Podríamos tener un polígono equiángulo, su nombre lo dice, equiángulo, igual ángulo. Este polígono tiene todos los ángulos internos de la misma manera. Ojo, aquí los lados no son iguales. Y en este polígono de acá tiene lados iguales, pero sus ángulos internos no son iguales. ¿Y qué pasa si el polígono cumple con las dos condiciones? Es decir, tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, pues se convierte en un polígono regular, como este que está aquí. ¿Ya? Tiene lados y ángulos congruentes. Y de esos polígonos regulares son de los cuales nos vamos a encargar ahora. ¿Cómo vamos a nombrar a los polígonos? Pues dependiendo de la cantidad de lados que tienen. Ahí tenemos entonces el triángulo obviamente conocido, cuadrilátero, pentágono, hexágono, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nonágono, decágono. El polígono de 20 lados se va a llamar icoságono. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaría el polígono de 24 lados? ¿Ah? Haz una extrapolación, por ejemplo. Si el polígono de 14 lados, ¿cómo se llamaría el polígono de 14 lados? Bueno, eso quiero que me lo respondas en los comentarios, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, entonces vamos a deducir una de las formulitas con las cuales vamos a trabajar, la suma de ángulos interiores. Observa, en este caso tienes un triángulo, ¿cierto? Sabemos que su número de lados es 3. El número de triángulos que tenemos aquí que podemos ver es 1, obviamente. Y sabemos ya por años anteriores que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Vamos a decirlo así. Un triángulo cuya suma de ángulos es 180. La suma de ángulos de este polígono sería 1 por 180. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Veamos, con otro ejemplo, el cuadrado o un cuadrilátero. Tras una diagonal se me forman dos triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la suma de sus ángulos internos de este cuadrilátero? Pues si cada triángulo su suma es 180 y hay dos triángulos, la suma de ángulos sería 2 veces 180.
A ver, con el caso del pentágono sabemos que el número de lados son 5. Claro que sí, mira, si trazamos las diagonales de un vértice, vemos que se forman 3 triángulos. El número de triángulos 3. ¿Cómo sería la suma de ángulos internos? Cada triángulo suma 180. Como son 3 triángulos, sería 3 veces 180. ¿Verdad? Una más. A ver, el hexágono. Desde un vértice trazo las diagonales y formo 4 triángulos en un hexágono. 6 lados, 4 triángulos. ¿Cuánto sería la suma de ángulos internos? 4 veces 180. Entonces podemos generalizar para cualquier polígono, digamos, de n lados. El número de triángulos que formaríamos sería n-2. ¿Se entiende esto? Claro que sí, mira. Aquí es 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Entonces si fuera n, el número de triángulos sería n-2. Y la suma de ángulos internos, siguiendo esta reglita, sería n-2, el número de triángulos, multiplicado por 180. Esa es la formulita de la suma de ángulos internos. 180 por n-2. ¿Entendió? Esa es una de las cuales... esa es una de las formulitas con las cuales vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero no es la única. Aquí tenemos otras. Tenemos, vamos a llamar a esto teoremas fundamentales. Como siendo n el número de lados del polígono, tenemos la suma de ángulos internos, ahí está lo que acabamos de ver, 180 por n-2. La medida de un ángulo interno sería sencillo. Si esta es la suma en total, sabiendo que son n ángulos, y yo quiero encontrar un solo ángulo, solo tengo que dividir la suma total entre n, ¿verdad? Claro que sí. Suma de ángulos externos, 360. Esto es para todo polígono, Además, si esta es la suma de ángulos externos, la medida de uno solo sería 360 entre n, ¿verdad? El número total de diagonales, n por n-3 sobre 2. Estos son las únicas formulitas que quiero que tú te aprendas. Bien, a ver, entonces para usar esta formulita entonces para usar estas formulitas vamos a trabajar algunos ejemplos de aplicación como vemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces. Bien, ya nos encontramos aquí entonces en este ejercicio de aplicación, ¿ya? Vamos a desarrollarlo paso a paso y esperemos que todo esté claro. Si existiera alguna duda, me la dejas en los comentarios o me escribes personalmente. Empecemos. Bien, aquí dice entonces el primer ejercicio. Aquí dice en el primer ejercicio, un polígono regular. La razón entre el número de sus diagonales y el número de ángulos rectos que suman sus ángulos internos es 27 sobre 10. La pregunta es ¿cuántos lados tiene el polígono? A ver, vamos despacio. Dice, entendamos esto. La razón entre el número de sus diagonales y el número de ángulos rectos que suman sus ángulos internos es 27 sobre 10. Ok, me hablan de una razón. Una razón es una comparación, una división. ¿Qué vamos a dividir? Lo que dice ahí. A ver, dice el número de sus diagonales entre el número de ángulos rectos que suman sus ángulos internos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí el número de diagonales arriba y el número de ángulos rectos de 90 grados que hay en la suma de ángulos internos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok, y además nos dicen que eso es 27 décimos. Muy bien. A ver, entendamos esto de acá. El número de diagonales, con eso no hay problema. Tenemos ahí la formulita, revísala si quieres. El número de diagonales es esa, n por n-3 entre 2. Tal vez te podría complicar esta parte de aquí. El número de ángulos de 90 grados que hay en la suma de ángulos internos. A ver, si yo quisiera saber cuántos ángulos de 90 grados o ángulos rectos hay en la suma de ángulos internos, lo que tendría que encontrar primero es la suma de ángulos internos. Encuentro la suma de ángulos internos, y para saber cuántos ángulos rectos, cuántos ángulos de 90 grados hay en esa cantidad, cuántos ángulos de 90 grados hay en esta suma, lo que tendría que hacer es dividir precisamente entre 90 para ver cuántos ángulos rectos hay. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a poner aquí en el denominador.
Esto es la suma de ángulos internos. Y si yo lo divido entre 90, voy a ver cuántos 90 grados hay en esta suma, ¿cierto? O sea, cuántos ángulos rectos hay en esa suma. Muy bien, entonces esa es la razón que me están dando, ¿ya? Ok, esto es sencillo, ¿no? Bueno, esto es una fracción de fracciones. Esto sabes que podemos resolverlo mediante el producto de extremos y el producto de medios, ¿no? La regla del sanguchito, como lo conocen. Entonces multiplicamos a n-3, n por n-3 por 90, y abajo multiplicamos a 2 por 180 por n-2. Aquí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, podemos simplificar, tienes 90 y 180 abajo, le sacamos pues 90. Tú sabes que el doble de 180 es 90, así que le sacamos 90, aquí abajo queda 2. Este 2 va a multiplicar este 2 y finalmente vamos a tener esto. N por n-3, abajo tenemos 4 por n-2. Listo. Además, no nos olvidamos que todo eso igual a ¿cuánto era? Así es, igual a 27 sobre 10. ¿De acuerdo? Muy bien, esa operación es bastante sencilla de hacer, es más que nada algebraica. Aquí la geometría terminó. Vamos a multiplicar en aspa, es una igualdad de fracciones, multiplicamos en aspa y tenemos entonces 10 por n-3 es igual a 4 por 27, que eso es 108, multiplicado por n-2, ¿no es cierto? Eso multiplica así. 4 multiplicado 27, 108, y por n-2 que también queda ahí. El 10n multiplica a ambos de aquí, a ambos términos del paréntesis. Y el 108 también multiplica al n y al menos 2. Entonces, con lo cual se obtiene 10n cuadrado menos 30n es igual a 108n, está 108 por n, y 108 por 2 es 216. Ok, vamos a acomodar esto rápidamente. El 108n va a pasar a la izquierda, va a pasar con signo negativo, así que va a sumar a menos 30. Y el 216, que está con signo negativo, pasa con signo positivo al otro lado. Entonces vamos a obtener aquí 10n cuadrado menos 138n más 216. De este lado de la ecuación no me queda nada más que 0. Ok, todos estos términos tienen el término par, son pares. Vamos a simplificar, vamos a sacar la mitad. Tenemos aquí entonces 5n cuadrado menos 69n más la mitad de 216 sería 108. Ya sabes cómo resolver esto. Esto es una ecuación de segundo grado. Simplemente vamos a hacer aspa simple, ¿no es cierto? Vamos a descomponer el 5 como 5 por 1 y el 108 nos conviene descomponerlo como menos 9 por menos 12. ¿Por qué negativos? Ojo, porque aquí el producto tiene que ser positivo 108 y además al multiplicar en aspa me tiene que salir menos 69. ¿Y sale o no? A ver, veamos. 5n por menos 12 es menos 60. Y una n por menos 9 es menos 9. Entonces tienes menos 9n menos 60n, eso me da menos 69n, correcto. La descomposición está correcta. Entonces mis factores sabemos que se leen hacia horizontalmente, ¿no es cierto? 5n menos 9 y una n menos 12. Ahí está. 5n menos 9 por n menos 12. Del otro lado tenemos igual a 0. Bien, el problema está resuelto porque lo que queda es igualar cada factor. Igualamos a 0, ¿no es cierto? Si el producto de estos factores es 0, eso quiere decir que cada factor puede ser igual a 0. Si igualamos 5n menos 9 a 0, n nos da el valor de 9 quintos. Y si igualamos n menos 12 a 0, n nos da el valor de 12. ¿Ya? A ver, nos piden el número de lados que tiene el polígono. ¿Cuál sería la respuesta? ¿9 quintos o 12? Evidentemente, si el número de lados de un polígono es entero, n tendría que ser 12. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Bueno chicos, espero que hayan entendido este ejercicio. Vamos a hacer más ejercicios, claro que sí, pero los vas a hacer tú. Ahí tienes 3 ejercicios más, ¿de acuerdo? Que puedes trabajarlos en casa y me escribes cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.